Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio de Pactec Talk. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión donde estaremos explorando un tema clave para la evolución de las redes actuales. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Sara y hoy estaré acompañándolos como presentadora y moderadora de esta sesión. Hoy hablaremos sobre módulos ópticos para transporte y data centers, un componente fundamental en la conectividad de alta capacidad que soporta el crecimiento del tráfico de datos a nivel global. En un entorno donde la demanda por mayor velocidad, eficiencia y escalabilidad no deja de crecer, los módulos ópticos juegan un papel estratégico tanto en redes de transporte como en infraestructuras de data centers. Durante esta charla conoceremos más sobre sus aplicaciones, tecnologías, las diferentes categorías, nomenclaturas y cómo elegir la mejor solución según cada necesidad. Para esto nos acompaña Karen Arroyae, especialista en soluciones de WDM, con amplia experiencia en el diseño e implementación de redes ópticas de alta capacidad. Karen nos compartirá su conocimiento y visión sobre las tendencias y mejores prácticas en el uso de módulos ópticos. Durante la sesión, pueden dejarnos sus preguntas en el chat, al final tendremos un espacio para responderlas. Karen, bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros. Vale. Hola Sara, muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias a todos los participantes. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes y poder pues tener este espacio. La idea entonces, como lo menciona Sara, es poder responder a sus preguntas. Si dentro de la reunión tienen alguna duda, la pueden ir escribiendo en el chat y ya al final hacemos pues esa sección correspondiente para responder aquellas dudas. Bueno, entonces me presento nuevamente, soy Karen Arroyave, ingeniera de preventa de Pactec Colombia. Como lo mencionó Sara, yo me encargo de realizar todo lo que es los diseños, dimensionamiento, asesorías a nuestros clientes en el momento en que ellos tienen una necesidad puntual para realizar el transporte de capacidades por medio de infraestructura pues basada en fibra óptica, en donde tenemos diferentes tipos de tecnología como lo es DWDM o IP. Bien, entonces el día de hoy vamos a conversar sobre los módulos ópticos para justamente las redes de transporte y diferentes aplicaciones, principalmente la que es enfocada como a la conexión entre data centers. Ahora bien, para iniciar, entonces quisiera hacer énfasis en justamente el concepto principal de la charla, que son los módulos ópticos, o bien llamados plugables, interfaces ópticas, transceivers, todos esos tipos de nombres o términos. Es bueno pues tenerlos en cuenta para que todos nos vayamos familiarizando con los mismos. Ahora bien, una primera división o categorización de este tipo de dispositivos es justamente, es justamente qué es una interfaz de tipo red o de WDM, que es una interfaz de tipo cliente. Cuando hablamos entonces de una interfaz de tipo red, decimos que es un dispositivo óptico que nos permite transmitir y recibir señales que están basadas en una tecnología o en un estándar que es el justamente DWDM, que nos permite compartir ese medio por donde vamos a transmitir la señal, en este caso la fibra. Entonces, esta tecnología, cuando hablamos de este tipo de módulos ópticos aplicados con esta tecnología, es porque estos
ese transmisor y ese receptor ya está diseñado de modo tal que nos va a permitir esa convivencia de múltiples señales sobre sobre el mismo par de hilos de fibra. Bien, adicionalmente, ¿qué otras características tiene este tipo de interfaz? Es que usualmente son de detección coherente. Para las tasas pues superiores a 100 gigas, justamente este tipo de, de detección coherente o de forma de realizar el transmisor y el receptor es justamente lo que nos va a permitir, perdón, aumentar la tasa o tener una tasa de transmisión mucho más elevada que los convencionales y adicionalmente, por lo general, los aplicamos entonces en tecnologías, como lo mencioné, de WDM, donde hacemos esa conexión directamente a esos filtros o multiplexores de multiplexores ópticos. Adicional a esto, también tenemos o agregamos un tipo de protocolo que se llama OTN. Usualmente pues también lleva este tipo de protocolo cuando hablamos de transporte de interfaces de tipo red, de tipo DWDM. Ahora bien, si nos pasamos para al otro lado, que es el lado cliente, vamos a estar hablando de interfaces ópticas, que las podemos llamar también de tipo gris, porque no tienen una definición específica de un canal o no están, digamos, diseñadas. El láser y el receptor no está diseñado en bajo un estándar que cumpla pues este sistema como lo es el anterior, que es el DWDM. Este tipo de interfaces usualmente manejan una detección directa. Mm, Usualmente tienen una menor, digamos, sintonización o permite menos versatilidad para hacer como manipulación de las características del mismo. Y estos son los que usualmente encontramos para hacer la conexión con switches, con enrutadores y generalmente el protocolo a utilizar es Ethernet. Yo creo que aquí la mayoría de ustedes pues ya ha manipulado, conoce muy bien este tipo pues como de interfaces. Ahora bien pues vamos a ahondar un poquito como en las diferentes características de las mismas, las diferentes categorías que vamos a encontrar y cómo los podemos diferenciar y cuáles son las nuevas aplicaciones que encontramos. Entonces, Pactec en su portafolio cuenta con transponders, los cuales son equipos que nos permiten hacer ese mapeo de las señales que llamamos del lado cliente o grises, las que se conectan desde o hacia los switches o enrutadores, hacia, ese mapeo se hace hacia señales de tipo de WDM, entonces nos permite convertir señales grises, sumarlas para poderlas enviar en una señal de tipo DWDM que tenga unas características específicas que nos permita una mayor distancia. Bien, eso pues como de manera general. Ahora, ya bien conceptualizado estos primeros términos principales, lo que vamos a tener en en nuestra charla el día de hoy es justamente la revisión técnica de los diferentes ventanas de transmisión, cables, conectores y las diferentes categorías o factores de forma que llamamos de los transceivers. Adicionalmente, luego vamos a ver un poco sobre las aplicaciones, los tipos de conexión entre este tipo de módulos y adicionalmente, ya para finalizar, vemos un poco la presentación del producto y les contamos pues un poco sobre la plataforma que nosotros ya tenemos habilitada para revisar los diferentes módulos ópticos que estamos comercializando. Bien, entonces iniciemos con esa revisión técnica o este contexto.
Para la transmisión sobre las fibras ópticas, desde los inicios, se ha trabajado principalmente en tres ventanas o porciones del espectro óptico donde están ubicadas esas señales que vamos a enviar o transmitir por la fibra. Entonces, como podemos ver en la gráfica de de izquierda a derecha está representada la aplicación y va incrementando lo que llamamos primero la aparición, cuál fue en la primera ventana donde tuvimos la primera transmisión o fabricación pues, de este tipo de láser y receptor. Luego también claramente a medida de que vamos pasando en el tiempo, aumentamos esa complejidad, pero también pues aumentamos el desempeño del mismo y también pues su costo por el hecho de tener un mejor desempeño y una complejidad un poco mayor, aumenta. Entonces comenzamos por la primera ventana. Esta primera está alrededor de los 800, 900 nanómetros. Fue la primera aplicación que tuvimos para realizar transmisión por fibra óptica. Y este tipo de láser justamente era un láser que tenía un espectro, un ancho espectral un poco grande, por así decirlo. Este tipo de láser, bueno, no era un láser específicamente, o este tipo de fuente de luz, era más bien un LED, tipo LED, que era bastante pues sencillo como de construir el transmisor y a su vez también el receptor pues era bien simple para poder, digamos, decodificar esa señal óptica. La segunda ventana, bueno, antes de pasar a la segunda ventana, otra característica importante es que justamente esta aplicación se desempeñaba utilizando también perdón, fibra óptica de tipo multimodal, ¿cierto? Eran muy cortos, pues, el alcance pues, que llegaba a este tipo de aplicaciones, pero también es importante resaltar que era pues, bastante económico o eh, no era costoso pues, hacer este tipo de aplicación. Ahora bien, ahora sí pasemos a la segunda ventana en donde ya empezábamos a construir esa fuente de luz, ese transmisor y ese receptor con un poco más de complejidad, que nos permitía un mayor alcance y ya empezábamos a hablar de fuentes de luz, ya no LED, sino láser, que nos permitían un muy buen desempeño en esa banda o en esa ventana de operación alrededor de los 1300 nanómetros que conocemos actualmente. Tenemos muchas aplicaciones en esa ventana justamente por tener la menor dispersión o el comportamiento menor en términos de dispersión de la luz. Y finalmente, en la tercera ventana ya empezamos a construir láseres que nos permitían ser en un ancho espectral muy, muy, muy fino, muy delgado, bajo aplicaciones por fibra monomodo y que alcanzara pues muy largas distancias. Como bien sabemos, pues en el mercado existen módulos ópticos plugables o transceivers que tienen láseres que están sintonizados, pues cada uno en esas longitudes de onda que hemos mencionado y tienen una diferente característica en términos de alcance y aplicación. Bueno, continuemos entonces. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los diferentes cables, conectores que componen los patchworks que encontramos actualmente. Entonces, por acá hablamos
de los diferentes cables. Cuando hablamos de simplex o duplex, por cada uno pues de los conductos tenemos un hilo de fibra que nos permite pues hacer esa conexión y esa transmisión de las señales, conectándolos directamente pues al módulo óptico correspondiente. Adicionalmente, tenemos otros cables que llamamos de tipo trunk, en donde ellos internamente ya tienen múltiples fibras. Son unos cables claramente con unas características pues, un poco más gruesos, que tienen unos conectores especiales que son los llamados de tipo MPO. Por acá también entonces vemos que los conectores justamente de ese tipo de cables simplex o duplex, generalmente son de tipo pues LC, podemos encontrar otro tipo de conectores llamados SC y cada uno de ellos tiene un pulido específico para su aplicación. Entonces encontramos aplicaciones de tipos de pulidos UPC, PC, APC, que creo pues que muchos de ustedes ya manejan un poco pues el término eh, o han conocido o han manipulado este tipo de conectores. Bien, pasemos entonces a hablar un poco más sobre los tipos de cable MPO. Como les mencioné, esos cables tipo Tron, que son los que tienen internamente múltiples fibras, tienen un conector que llamamos MPO que nos permite justamente acceder a cada uno de esos hilos de fibra que están conectando que están pasando por ese cable específico. Este tipo de conector o este tipo de cable usualmente podemos encontrarlo con fibras de tipo multimodo, monomodo, con diferente cantidad de fibras, de 8, de 12, de 24 fibras. Y es un cable pues que es bastante grueso. Encontramos diferentes tipos de cables MPO que principalmente no manejamos pues normalmente de tipo A y de tipo B. Cuando hablamos de tipo A es porque cada una de las correspondencias entre el orden de los hilos de fibra están directamente pues conectados y cuando hablamos de los tipos de cables B es porque hay un cruce entre los mismos para que transmisor y receptor tengan correspondencia pulsada. En este caso, las aplicaciones para los cables de tipo A es cuando los conectamos entre los ODFs, por ejemplo, pero ya cuando vamos a conectar entre módulos ópticos, sí necesitamos que sea cruzado, entonces utilizamos los de tipo B. Por acá, pues claramente se distingue un poco más lo que acabo de mencionar. Justamente en donde tenemos tipo A para conectar entre ODFs y ya hacia el módulo óptico si conectamos el cable de tipo B. Bien, y bueno, aquí pues como que cerramos este tema de cables y conectores y vamos a pasar a revisar un poco una otra clasificación adicional de los módulos ópticos, que justamente es el llamado factor de forma. Este factor de forma es básicamente cómo de forma mecánica está construido ese transceiver, ese módulo. Entonces, los primeros módulos ópticos que aparecieron fueron los de tipo SFP, eh, la S es de Small Form Factor, que justamente son los que nos permiten tener transmisiones o señales con tasas de transmisión de 1 giga o incluso pues inferiores cuando hablamos también de tecnologías de tipo SDH, también los encontramos
de este tipo de factor de forma. Entonces, para los SFP encontramos DSDH de 1 giga de 2.5 y los SFP Plus o SFP más justamente ya son los que nos permiten, tienen el mismo factor de forma, caben dentro del mismo puerto, pero nos permiten tener una tasa de transmisión mayor de 10 gigas, por ejemplo. Encontramos también de tipo XFP para tasas de transmisión de 10 gigas, estos sí son un poco más grandes que los SFP convencionales. Luego saltamos a los QSFP Plus o QSFP 28 que nos permiten tasas de transmisión de 40 y de 100 gigas respectivamente. Estos son un poco más alargados, también el puerto es un poco más grande que los anteriores porque claramente pues tienen una electrónica mayor para poder soportar pues mayores tasas de transmisión. Y finalmente ya estamos hablando de los QSFP de doble densidad. Estos caben dentro del mismo puerto de un QSFP 28 o un QSFP Plus, sin embargo, sí son un poco más alargados. Ahora bien, estos no son los únicos módulos ópticos que podemos encontrar, sino que, como bien sabemos, tenemos otros tipos de módulos, como lo son los OSFP, los CFP2, los CFP convencionales, pues que fueron los primeros que salieron, digamos, en términos de interfaces de redes, de interfaz de red o de interfaz de WDM. Adicionalmente, también tenemos otro tipo de transmisores y receptores que vienen pues ya, digamos, fabricados específicamente para un transponder, los cuales ya están embebidos dentro del mismo. Y bueno, esto pues como para generalizar y abrir un poco más el panorama de los diferentes módulos ópticos con respecto a su factor de forma. Entonces, estos diferentes que he mencionado es porque claramente su encapsulado tiene unas dimensiones físicas diferentes. Bueno, por acá entonces justamente podemos apreciar la imagen del QSFP de doble densidad versus el QSFP 28. Este es un poco pues más alargado y tiene una mayor densidad de pines acá eléctricos que nos permite pues tener esa electrónica pues mucho mayor para mayores tasas. Bien, entonces continuemos ahora sí con las aplicaciones. Esta primera aplicación es justamente en el ámbito entre data center o dentro del mismo sitio o nodo específico que tengamos. Em, Dentro de un data center, entonces, podemos encontrar conexiones dentro del mismo rack. Usualmente este tipo de conexiones las hacemos, pues no es algo muy riguroso porque es una distancia demasiado corta, entonces usualmente utilizamos patch cords que contienen fibras ópticas de tipo monomodo. Bien, y transponders, perdón, y transceivers que tienen una longitud de onda que trabajan en esa primera ventana, entonces que son los más fáciles y económicos para eh, fabricar. Ahora bien, tenemos una segunda aplicación que es cuando tenemos ya conexiones entre racks. Entonces, dependiendo de cuál sea esa distancia específica, vamos a utilizar o fibra monomodo o fibra multimodo. Y pues ahí ya vamos saltando también en el tipo de módulo óptico a utilizar. Si vamos a utilizar en la primera ventana de 850, y ya nos vamos a saltar, por ejemplo, a 1310 nanómetros. Bien, ahora vamos a ver una aplicación enfocada ya a conectarnos pues entre
salas de data centers, pues, digamos, aisladas o en diferentes ubicaciones. Entonces, en este caso, por la distancia ser mucho mayor, ya estamos hablando de algunos kilómetros o algunas decenas de kilómetros, vamos a necesitar sí o sí trabajar con un tipo de aplicación o un tipo de conexión o cable de fibra de tipo monomod. Y acá ya empezamos a decidir si ese módulo óptico o transceiver va a estar trabajando en la segunda ventana en 1310 o va a ser necesario trabajar en 1550 según sea también el tipo de tasa. Recordemos que por tasa también tenemos una categoría diferente, el tipo de protocolo o tecnología que se esté utilizando, y el tipo pues de alcance. ¿Cuál va a ser esa de distancia máxima? Porque podemos tener, digamos, de varios kilómetros también. Entonces ese también es un ítem relevante a tener en cuenta para la escogencia del mismo. Bien. Y finalmente, entonces, tenemos aplicaciones ya cuando eh, nos salimos como de ese ámbito de data center, o de cercanía entre los sitios pues a transportar la señal óptica. Ya vamos a hablar de, por ejemplo, transporte de una capacidad entre una ciudad A y una ciudad B. Ya podemos tener un escenario donde la longitud, la distancia entre los mismos, ya es de varios kilómetros de fibra, de 20, 40, 80 kilómetros. Encontramos como la clasificación de esos diferentes escenarios. Em, en este caso, también claramente ya estamos conversando en de una aplicación que tiene una fibra óptica de tipo monomodo. Ya usualmente tenemos tema de planta externa, además manipulación pues como de la misma, de la infraestructura, si es digamos vapor aire por medio de postes o si va subterránea por medio de alguna zanja específica. Además, ya también tenemos pues ese componente adicional que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestros costos de operación. Toda esta infraestructura a nivel de planta externa. Entonces, en este caso, como les mencioné, fibra monomodo y usualmente transmisores, receptores, transceivers que estén sintonizados en esa ventana 2 o 3 en 1310 o en 1550. Aquí ya podemos encontrar en algunos casos también, dependiendo de la aplicación específica, dependiendo también de la capacidad, si de pronto ya es necesario migrar a una solución, a una tecnología de tipo de WDM, según sea, pues, como lo menciono, el requerimiento y necesidad. Vamos a tener que aumentar la capacidad, por ejemplo, de la transmisión. Si solamente tenemos un par de hilos de fibra, aquí ya la tecnología de WDM empieza pues a hacer sentido. Sin embargo, aplicaciones con módulos ópticos grises o módulos ópticos, como lo llamamos ahorita, cliente, donde solamente una señal óptica se está transmitiendo por la fibra, son también, pues, digamos, adecuadas o aplicadas. Bien, ahora empecemos a conversar un poco de la nomenclatura para conocer y poder distinguir de manera adecuada cada uno de nuestros módulos ópticos. Comenzamos con un ejemplo muy básico que es uno, pues digamos uno muy común, que es el tipo QSFP 28. Es de tipo QSFP 28 para transportar 100 gigas, una señal óptica de 100 gigas
aquí empezamos a tener con esa primer consideración del nombre o nomenclatura. Esto justamente nos indica cuál es la tasa de ese módulo y tiene este, digamos, apellido que es el SR4. Entonces, cuando hablamos de SR, es porque nos referimos a un alcance corto, short reach, y el 4 nos va a indicar el número, la cantidad de lanes que internamente tiene el transmisor. ¿Qué quiere decir? Que este módulo óptico adentro de él tiene 4 pequeños fuentes de luz que nos van a transmitir o nos van a enviar señales de 850 nanómetros cada una y de 25 gigas cada una para poder tener en total esa señal de 100 gigas en completo. En este caso, nosotros vamos a estar enviando esa señal de 850 nanómetros por un hilo de fibra independiente. En este caso, entonces, vamos a necesitar de un cable tipo MPO para que cada una de esas lanes se vaya transportando por un hilo de fibra independiente. Esta solución es una de las que se conocen de más, digamos, bajo costo y también que tienen un alcance, pues, corto. Ahora pasemos a revisar una aplicación que tenga un mayor alcance. Entonces, acá lo que cambiamos fue solamente en el apellido, en la nomenclatura es LR4. Sigue siendo un QSFP28 de 100 gigas de tasa de transmisión. Sin embargo, ya es de tipo LR, en donde es un alcance largo o long reach. Tiene de la misma manera 4 lanes diferentes y cada uno de esos lanes, en este caso, si lo pueden visualizar, tiene o está sintonizado. Siguen siendo 4 fuentes de luz internas, pero están sintonizados en una longitud de onda diferente. Esto nos va a permitir que esos diferentes lanes eh, se convivan dentro del mismo hilo de fibra. Por eso, el cable que utilizamos es el cable convencional, simplex, con el tipo de conector LC, en donde directamente pues hacemos pues esa conexión específica. Y esos 4 lanes, como les mencioné, esas 4 fuentes de luz, cada una 25 gigas, se transmiten en el mismo hilo de fibra. Y adicionalmente, pues se suman para ya completar pues la señal de los 100 gigas. Bien, entonces hasta acá hemos conversado de los módulos ópticos de tipo USFP28. En este caso, como les mencioné, ya estamos trabajando con fibra de tipo monomoda para poder tener un alcance mayor. Podemos encontrar alcances de 10 kilómetros o 20 kilómetros, incluso pues como con esta nomenclatura, esta terminología que vemos acá. Y adicionalmente, como lo mencioné, usualmente este tipo de USFP o de módulos ópticos se conecta por medio de un cable simplex con conectores hélice. Bueno, ahora hablemos un poco de los nuevos módulos ópticos. Em,
los nuevos módulos ópticos que son de tipo QSFP de doble densidad. Tenemos entonces los 400 gigas base SR8. ¿Qué quiere decir? Que este módulo óptico soporta una tasa de transmisión de 400 gigas y que esos 400 gigas van a estar divididos en 8 lanes en total, cada uno en este caso de 850 nanómetros. En este caso vamos a trabajar con un cable de tipo MPO que internamente tiene fibra multimodo y que tiene un alcance de unos cuantos metros, máximo de 70, incluso hasta 100 metros en algún caso, en algunos de los casos. Este cable, recordemos que es el que tiene pues un mayor grosor, que tiene múltiples hilos de fibra dentro del mismo y que justamente eso nos permite que enviemos cada una de esas lanes, de esas fuentes de luz internas que tiene el transceiver, el transmisor, por un hilo de fibra independiente. Cada una de ellas entonces está transmitiendo una señal de 50 gigas para poder que las 8 nos sumen los 400. Esta es la solución de 400 gigas de menor alcance, pues claramente pues la de menor costo también. Ya de ahí nos vamos a escalar a un alcance de aproximadamente 500 metros. En este caso, vamos a trabajar también con cables MPO, pero con cables MPO que internamente tienen fibras monomodo para poder tener un alcance mayor y poder transmitir ya señales en la segunda ventana de transmisión en 1310. Entonces ya vamos a transmitir 4 señales, cada una de 100 gigas en la ventana de 1310 por un hilo de fibra de ese cable MPO. Este es el QSFP doble densidad de 400 gigas de tipo DR4. Continuemos entonces con las otras aplicaciones, otros sabores de tipo QSFP de doble densidad 400 gigas. Para mayores alcances, cuando hablamos ya de 2 kilómetros, vamos a encontrar que internamente vamos a tener también 4 lanes, pero cada una de ellas va a estar sintonizada a una frecuencia diferente. Entonces acá ya vamos a trabajar con un tipo de cable LC, simplex con conector LC. Y cuando nos vamos ya a trabajar con 400 gigas de tipo LR4, ya vamos a poder tener un alcance de 10 kilómetros y digamos, tienen similitud en cuanto internamente cómo están distribuidas y sintonizadas cada una de las longitudes de onda. Sin embargo, la fuente como tal de transmisión de cada uno de los lanes es diferente porque para permitir una distancia mayor, esta tiene que ser mucho más fina. Entonces es por eso que en el LR4 alcanzamos 10 kilómetros, es justamente porque esa señal, cada uno de estos lanes es mucho más fino que para el FR4 que solo alcanza 2 kilómetros. Acá estamos trabajando ya fibra monomodo con cables tipo simplex, duplex de tipo conector eléctrico. Bien, y para ya conversar de una última aplicación de estos módulos ópticos de 400 gigas, como bien sabemos, dentro de nuestras redes de tipo IP, todavía manejamos pues la principal aplicación es manejarlos a puertos de 10 en algunos casos también. Sin embargo, pues es importante revisar qué opciones tenemos en el caso de que necesitemos enviar la señal de 400 gigas, pero ya al interno bajarlo a puertos de 100.
En este caso, este tipo de aplicación se conoce como cables de tipo breakout, que nos permiten realizar la separación de los lanes, aprovechar que el transmisor internamente tiene cuatro fuentes separadas diferentes de cuatro fuentes diferentes de luz y que nos permiten pues separar en cuatro señales independientes de 100 gigas. Es decir, para este caso el QSFP de doble densidad de 400 gigas DR4 tiene una transmisión de cuatro lanes de 100 gigas cada una está sintonizada a 1310, entonces podemos aprovechar que el cable MPO me puede hacer esa separación o ya que internamente esas longitudes, esas señales se van por una fibra, un hilo de fibra independiente y aprovechar para transformar ese cable MPO de hacia un cable hacia una interfaz que nos permita tener ese hilo de fibra independiente. Es decir, del lado de la señal de 400 gigas del cable es de tipo MPO, pero al final, al otro extremo, nos va a poder separar en un hilo de fibra independiente, como si fuera un simple, ¿cierto? Bueno, en este caso, hay que tener muy en cuenta el tipo de módulo óptico que voy a utilizar en cada uno de los dos extremos y el tipo claramente pues de breakout que sí lo soporta. En este caso, estamos hablando de un DR4 de un alcance de 500 metros aproximadamente, que se va a separar en cuatro módulos de tipo DR1. Es decir, que este módulo QSFP28 tiene un solo lane sintonizado en 1310 nanómetros. Esto es muy importante porque este tipo de módulo no lo podemos o no va a ser compatible conectarlo con un tipo o con un módulo QSFP, por ejemplo, QSFP28 SR4. ¿Por qué? Miren que acá estoy recibiendo una señal de 100 gigas en 1310 nanómetros, pero este módulo SR4 funciona es con señales en 850 nanómetros y de 25 gigas, 4 lanes. Entonces es muy, muy, muy importante en el momento en que vayamos a hacer la adquisición de una aplicación de este tipo y cuando ya tengan switches, enrutadores que soporten este tipo de módulos, es muy, muy importante que tengamos eso a consideración. ¿Cuáles son compatibles entre cada uno? Bien, y ya pues se sigue pues las diferentes aplicaciones aumentando el alcance para DR4 más, entonces ya estamos hablando de un alcance de alrededor de 2 kilómetros. En este caso, por este lado tenemos un USFP de doble densidad de tipo DR4 más y al otro lado tenemos QSFP28 de 100 gigas de tipo FR1, una sola longitud, un solo lane, una sola fuente de luz en el transmisor sintonizada en 1310 nanómetros de 100 gigas. No es compatible con el XL4. Y finalmente, la aplicación ya de más larga distancia, dentro de las opciones de los breakouts, es la llamada de tipo PLR4, o también lo podemos encontrar como tipo DR4 más más. Esta ya tiene un alcance de aproximadamente 10 kilómetros y a este lado es PLR4 y al otro lado se transforma en QSFP28 o conectamos un QSFP28 de tipo LR1 100 gigas. Es decir, un lane
un módulo óptico que soporta un LEN en 1310 nanómetros, una señal de 100 gigas. No es compatible con un LR4. El LR4 tiene 4 LENs de 25 gigas internamente. Entonces, para eso siempre es muy importante que se asesoren muy bien, pues, como con el comprador y proveedor de este tipo de soluciones, que ese módulo óptico tanto esté soportado dentro de sus equipos y que los extremos sean correspondientes. Finalmente, entonces, ya para conversar un poco sobre este tipo de soluciones, nosotros como proveedores también ofrecemos esta línea dentro de nuestro portafolio, donde ya tenemos el atendimiento para diversas requerimientos de interconexión, desde bajas tasas hasta incluso pues los 400 y 800 gigas, ya tenemos disponibles los diferentes pues factores de forma que encontramos en el mercado de manera pues convencional y los diversos pues estándares de las mismas señales. Em, Nosotros estamos constantemente recibiendo o procurando que los mismos sean compatibles con diversos switches, enrutadores del mercado. Claramente, pues con todos nuestros equipos de tipo de WDM y tecnología de WDM que fabricamos ya son compatibles y homologados. Sin embargo, pues como continuamos con esa homologación constante, compatibilidad, buscando garantizar esa compatibilidad entre tanto switches como enrutadores de diversas marcas. Y bueno, lo que nos caracteriza a nosotros como parte, como proveedor, siempre ha sido el soporte y el apoyo que entregamos y el asesoramiento también previo para la elección de los dispositivos pues que se requiera específicamente pues en la demanda. Entonces siempre estamos pues abiertos a escucharlos y a recibir y analizar pues el requerimiento específico que tengan del mismo. Finalmente, quisiera mostrarles que también tenemos dentro de nuestra página web un portafolio, un catálogo virtual donde van a poder revisar las diferentes características y módulos, sabores de módulos ópticos que tenemos, que les estamos ofreciendo, que pueden adquirir por medio de nosotros. Y bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos pues por su participación. Entonces, vamos a iniciar pues esta sesión de dudas. Listo, sí, Karen, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y pues por brindarnos una visión tan completa sobre los módulos ópticos. Les voy a compartir un link por medio del chat para que por favor me ayuden a registrarse y vamos a iniciar con el espacio de las preguntas. Las van dejando en el chat y las vamos a ir respondiendo. Bueno, em, la primera pregunta que tenemos es de Saúl. ¿Esta tecnología se podría aplicar en minería? Eh, bueno, en minería. Específicamente, si tienes alguna necesidad puntual para hacer transmisión de datos entre, digamos, tus sitios específicos, es posible realizarlo. Ya tendríamos que entrar a evaluar como el caso puntual y bueno, no, pues claramente estaríamos muy atentos a escucharte, te daríamos una respuesta específica para tu requerimiento. No sé si tengan alguna duda adicional, alguna pregunta.
O si de pronto no sé, pues aprovechamos y Saúl quiere compartir algo más, bienvenido sea. Mientras los demás. Ah, bueno, por acá tenemos otros comentarios. Ah, bueno, Luis, Marisol, Henry, Simón, gracias a ustedes por su participación. Ah, ok, Alvar, buenas tardes. Más allá de las longitudes soportadas, no logré ver en la presentación la tolerancia respecto de las atenuaciones. Claro, Alvar, cada uno de los módulos ópticos, como es algo tan diverso, y hay tantos fabricantes, vamos a necesitar tener pues la hoja de datos del catálogo. Si gustas, puedes revisar cuál es el módulo óptico que requieres y te podemos entregar como una información. Va a variar, pues, como les menciono, dependiendo de la tasa, dependiendo del protocolo, dependiendo de la longitud y el alcance específico, cuál va a ser esa tolerancia en términos de atenuación. Es decir, cuál es la potencia máxima con la que envía el transmisor y cuál es esa sensibilidad mínima que recibe el receptor claramente. Ahí vamos a poder hacer esa diferencia entre potencias para encontrar cuál es la atenuación máxima que me soporta cada módulo. Pero pues sí es un poco complejo hacer una revisión porque es un universo bastante extenso y variado, pero con gusto podemos entregarte la información de los módulos en los cuales estés interesado. Luis, ¿cuál es la próxima generación de plugables? Bien, actualmente Cludopatec en el mercado ya está desarrollando en conjunto con Acacia un tipo de módulos que son OSFP para poder hacer esa conexión entre data center, por ejemplo, a altas capacidades, ya pasar 800 gigas. Entonces ahí estamos trabajando en este sentido por el lado de, digamos, interfaces ópticas grises, trabajando con este tipo de factor de forma o SFP. También hay unos QSFP de doble densidad que van a soportar los 800 gigas, pero adicionalmente se están desarrollando, si estamos conversando por el lado de interfaces de red o de tipo DWDM, eh, módulos ópticos. En este caso tengo el dato de Acacia, que es de tipo SIM, SIM, que son insertables, un poco más gruesos, pero que ya nos van a tolerar capacidades hasta de 1.2 teras. Y bueno, ahí estamos también pues como con otros proveedores o fabricantes en el mercado, donde ya también se están hablando de una sola longitud de onda de 1.6 teras. Ahí vamos en el mercado. Bueno, Carlos Pulgarín, si quiero usar los 100 gigas y no tener esa subdivisión del lane, se puede utilizar, o sea, actualmente tenemos QSFP 28 de tipo LR1, donde internamente no tiene ninguna subdivisión de lens, es decir, solo tiene una fuente de luz transmitiendo la señal completa de los 100 gigas. Entonces, sí es posible. De todas formas, los QSFP 28 de tipo LR4 que manejan 4 lanes funcionan pues sin ningún problema con una conexión con un patch core pues simplex convencional, que es lo que tradicionalmente encontramos o las soluciones que tradicionalmente encontramos y funcionan excelente. Bueno, Luis, con mucho gusto. No sé si tenemos algún otro duda, comentario. Los invito pues a todos a que puedan
revisar pues ese catálogo virtual y por acá queda pues como la información y el contacto de nosotros para que nos puedan enviar todas sus dudas. Listo. Sí, agradecemos a todos por conectarse y por participar. Esperamos que esta sesión haya sido de gran valor para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente resto de... Gracias. Eh, el catálogo virtual está en nuestra página web